Hi everyone, welcome to my English class. My name is John and this is John's English Classes, Inglés para Todos. Bueno muchachos, bienvenidos a mis clases de inglés. Hoy vamos a ver un tema muy especial, un tema fácil, es un tema que espero yo que comprendan muy bien, la diferencia entre singular y plural a la hora de yo referirme a I, la expresión I. Entonces bienvenidos, espero que lo entiendan y lo disfruten. Bueno, aquí les voy a explicar algo muy importante. Cuando nosotros nos referimos a la expresión I, siempre vamos a tener en cuenta la expresión there is. Yo ya sé que ustedes conocen el there como adverbio, únicamente significa allí, allá o ahí. Pero cuando ustedes deciden conjugar la expresión there is, estamos hablando que significa I singular. ¿Qué significa singular? Una sola cosa, un solo objeto, un solo animal, una sola persona. Porque el is siempre indica singular. Si de este lado yo tengo la expresión que dice hay un libro, ¿en qué debo enfocarme yo? Vamos a hacerlo poco a poco. Primero, ¿cómo digo yo este hay? Pues lo acabamos de ver, muchachos. Entonces este hay yo lo voy a tener como there is. Yo también puedo abreviar ese there is y quedaría algo como así, como there's. Esa sería la abreviación del there is, pero en este caso lo vamos a manejar de una manera simple y sencilla, únicamente como there is. Cuando yo me refiero a la expresión un, muchas veces ustedes podrán decir, profe, pero es que un, uno, una se dice one en inglés, pero en este caso, muchachos, les voy a explicar muy bien esta parte. Vea, aquí diría yo la expresión a, y ahí me voy a venir a este punto, acá. Cuando yo tengo este artículo a, muchas veces la gente lo pronuncia como a, pero otras veces los pueden pronunciar como e. Entonces yo podría decir there is a o there is e. En este caso yo utilizo la expresión a, la cual significa un o una, delante de palabras o nombres que empiecen por consonante. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo la expresión a book o a book, estaría diciendo un libro. O si yo tengo la expresión a table, estaría diciendo una mesa. Mire que empiezan por consonante ambas. O finalmente yo podría decir una ventana como a window, y aquí tendría que utilizar el artículo a, el cual significa un, una. Entonces en este caso, cuando nosotros hablamos, muchachos, acá de libro, pues libro empieza por consonante, el cual es book. Entonces yo aquí no podría hacer este de there is an book. ¿Por qué? Porque no va el an. El an lo explico a continuación cuando va. Entonces en este caso tendríamos la expresión there is a book. Recuerden, pueden decir a book o a book. En el piso, muchachos, on the floor. Ahora ustedes dirán, profe, pero es que no entiendo muy bien esa parte ahí, como así que on, no es in. Muchachos, deben tener en cuenta que cuando utilizamos esta expresión on, es cuando está sobre algo. Por ejemplo, si está en el piso, va on the floor, en la silla, on the chair, en la mesa, on the table, en la cama, on the bed. Se refiere cuando un objeto está sobre otro, sobre el piso, la silla, la cama, la mesa, el sofá, el sillón, etc. Aquí ya tendríamos la primera expresión, que es la expresión there is a book on the floor. Profe, y ahora siga entonces para poder yo explicar un poquito mejor. Bueno, voy a explicar un poquito mejor de esta forma. Cuando nos referimos a las frases negativas, yo tengo la expresión there is, el cual significa hay, pero aquí dice no hay. Ah, profe, entonces yo digo there is not, ¿sí? Podemos utilizar perfectamente el there is not. En este caso, ¿qué recomiendo yo, muchachos? Que utilicemos más lo que es la parte del isn't. Isn't es la abreviación o contracción del is not. Yo puedo decir perfectamente there is not, o también puedo decir there isn't, como en este caso, there isn't. Y ahora nos vamos a ir a esta otra parte. Nada de. ¿Cuándo estudio ya esa expresión nada de? Pues es muy fácil, muchachos. Cuando nosotros nos venimos aquí a esta expresión any, la expresión que tenemos acá se pronuncia any, en color rojo está como se pronuncia. Eso significa ningún, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, pero también significa nada de. ¿Qué significa? Que lo puedo utilizar tanto en singular como en plural. Nada de. Entonces en este caso nos vamos aquí a esta parte y decimos no hay nada de. Entonces yo aquí diría any. Ojo,
Hay un error muy común que suelen cometer los alumnos y es poner aquí el any of. Esto no lo podemos hacer, muchachos. ¿Por qué? Porque el any ya significa nada de. La expresión nada de ya está incluida dentro del any. Entonces yo omitiría el of y hasta ahí ya significa no hay nada de. ¿Y queso? Pues muy fácil, cheese. Y aquí tendría yo there isn't any cheese. Recuerden que aquí podemos utilizar is not también. Bueno, aquí en el tercer punto tenemos una pregunta, una frase interrogativa. Es muy fácil. Cuando ustedes analizan la expresión there is aquí arriba para afirmar y desean convertir esta expresión en pregunta, ¿qué deben hacer? Invertir el orden. ¿Cómo así, profe? El there is para pregunta se convierte en is there. Primero ponemos el is y luego va el there. Por ejemplo, en este caso, hay un niño. Entonces, si esto fuese una frase afirmativa, yo diría there is a boy. Pero en este caso, muchachos, es que es una frase interrogativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Este there is, que lo utilizo para frases afirmativas, lo invierto para poder que se convierta en una frase interrogativa. Entonces, en este caso, ¿qué haría yo? Convertiría esto de esta manera. Is there. Y aquí tengo el artículo a. ¿Por qué? Porque boy, que es niño, empieza por consonante. Recuerden, muchachos, que esta expresión a, la cual significa una, se utiliza delante de nombres que empiezan por consonante. Entonces, there is a boy in the garden. Y aquí tendríamos una pregunta como, is there a boy in the garden? ¿Hay un niño en el jardín? Ahora, finalmente, para salir de este punto también hay preguntas negativas. En las preguntas negativas seguimos el mismo orden. Si yo aquí tengo este there isn't para negar, there isn't any cheese, significa no hay nada de queso. Y yo quiero preguntar como, ¿no hay nada de queso? ¿Qué hago yo? Pongo primero el isn't y luego el there. Invierto el primero con el segundo. Entonces quedaría en este caso así. Isn't there. Por eso, muchachos, es que les recomendé anteriormente utilizar el isn't, que es la abreviación del is not. Para no preguntar is not there, no podría. Directamente, isn't there ninguna. Vamos a analizar cómo se dice ninguna, pues lo tenemos acá. El any significa ningún, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, nada, nada de. Entonces, en este caso, quedaría isn't there any mesa, table, y aquí, here, y así, muchachos, tendríamos la primera parte de esta explicación del there is, el cual es singular. Espero que lo hayan entendido muy bien. Segundo punto, tenemos el artículo an, como pueden ver, con la n, an, el cual significa lo mismo que a, significa una, tienen el mismo significado. Muchos piensan que esa expresión an significa unos, unas, pero están equivocados. Significa lo mismo que a o una. La diferencia es que este se utiliza delante de nombres que empiezan por consonante, pero esta expresión an, que también significa una, se utiliza delante de nombres o expresiones que empiecen o por vocal o h muda, h con sonido mudo. Por ejemplo, si yo digo una manzana, miren que manzana en inglés empieza por vocal. Entonces, en este caso yo diría an apple, una manzana. Una naranja, an orange, una naranja. Un aguacate, an avocado. O finalmente, una hora, an hour. Miren que la pronunciación aquí de esta no se pronuncia el sonido de la H, simplemente suena a vocal, an hour. Profe, yo también puedo decir 1 hour, claro, también podemos decir 1 hour, muchachos, no hay problema. Ahora, ahí tenemos el an. Cuando nos referimos a la expresión some, que muchas veces suena como con a, some, esta expresión significa unos, unas, algunos, algunas, pero también significa algo de. ¿Qué significa? Que es tanto plural como singular. Por ejemplo, si yo aquí digo some fruits, aquí yo estaría diciendo unas frutas o algunas frutas, some fruits, no es fruits, some fruits. O digo algo de agua, mire que aquí tiene significado de singular y tendría yo que decir el some water, water, se puede decir water, también puedo decir water, como dicen en Londres, o también puedo decir water, si es inglés americano, water, water o water, some water, algo de agua, o some people, algunas personas o unas personas. Bueno, muchachos, vamos a pasar al último punto
Y en el último punto vamos a ver la expresión, del any, y este any es lo opuesto a some. Mientras some significa unos, unas, algunos, algunas o algo de, el any en frases negativas significa ningún, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, nada o nada de. Lo utilizamos, recuerden, esta expresión en frases negativas. Por ejemplo, si yo aquí digo any books, yo estaría diciendo ningunos libros. Any books. O any oil, nada de aceite. ¿Por qué, muchachos? Porque el any significa ninguno, singular, ninguna, ningunos, ningunas, plural, y también nada o nada de. Ese nada de ya va incluido dentro del any. Por ejemplo, aquí, any oil. Yo no podría decir any of oil, sino any oil, nada de aceite. O ninguna sillas, any chairs. Finalmente, para terminar esta clase, nos vamos a la expresión there are. Recuerden, muchachos, que cuando nosotros hablamos del there is, es un I singular. Pero en este caso vamos a hablar del there are. Ojo, there es there más no they. No es they, es there are y significa I plural. Por ejemplo, tenemos estas oraciones que dice I. Entonces, en este caso es un I plural. Yo ya no podría poner un there is porque el there is es singular. En este caso yo tendría que poner un there are. I. Unas. Recuerden, muchachos, que cuando nos referimos a la expresión unos, unas, tenemos que venir al some. Entonces quedaría unos, unas, algunos, algunas. Entonces, there are some botellas. Pues en este caso yo tengo la expresión o el nombre de botellas en inglés es bottles o bottles en inglés americano. There are some bottles, there are some bottles. En la mesa. Recuerden que aquí cuando yo me refiero a que está sobre la mesa, debo poner el artículo o la preposición on. En este caso, on the table. Y quedaría, there are some bottles on the table. Luego pasamos a la frase negativa. En la frase negativa empiezo con lo mismo. Yo tendría que decir I, en este caso, plural, there are. Profe, pero es que ahí la oración dice no hay. Ah, bueno, muchachos, dice no hay. Entonces, en este caso, si yo quiero, yo puedo decir there are not, o en este caso, abreviar y decir there aren't, como en este caso, there aren't. Recuerden que yo recomiendo más la expresión aren't, la abreviación del are not, porque es mucho más útil y más fácil, especialmente cuando nos referimos a preguntas negativas. Cuando yo vengo aquí a esta parte de ningunas, recuerden que cuando yo me refiero a ningunas, me tengo que venir aquí a este punto. Any, que significa ningún, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas. Entonces yo aquí diría there aren't any, ya ahí tendría yo ningunas. Llaves, keys. En la oficina, in the office. Y aquí tendría, muchachos, la frase negativa. Luego vamos a pasar a pregunta. Es muy fácil. Pregunta, recuerden que yo debo invertir. ¿Qué significa? Que si yo tengo un there are para una frase afirmativa, en este caso, si yo lo quiero convertir en pregunta, simplemente invierto. Entonces, en este caso es plural, sí. Entonces empezaría la oración con are, there, y ahí ya diría I. Me refiero a unos, muchachos, recuerde que a unos yo me puedo venir aquí a esta expresión, al some, y la voy a poner acá. Entonces yo diría, are there some. Profe, pero es que yo también he visto que ahí también puede ir el any. Sí, muchachos, el any, cuando se refiere a frases negativas, significa ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, nada, nada de. Pero cuando se refiere a frases interrogativas, significa lo mismo que el some. Unos, unas, algunos, algunas, algo, algo de. Entonces, are there some niños? Children, children. Miren la pronunciación. Children, children in the yard. In the yard. Are there some children in the yard? Y tendríamos la pregunta. Y finalmente tenemos una pregunta negativa. ¿Por qué le recomendaba yo utilizar esta abreviación acá del there aren't? Porque cuando yo me refiero a una pregunta negativa y yo invierto este there aren't, quedaría aren't there. Entonces en este caso yo diría aren't there ninguno, ningunas. ¿Cuál va, muchachos? Some or any. Pues en este caso podríamos el any, que en frases negativas significa ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, nada o nada de. Entonces, aren't there any.
Herramientas. Pues para herramientas tenemos la expresión tools. Tools. Aren't there any tools allí? There. Profe, otra vez la expresión there. Sí, muchachos, recuerden que cuando nosotros nos referimos a esta expresión o adverbio de lugar there solito significa allí, allá o ahí, y cuando nos referimos al here significa aquí. Okay guys, so thanks for watching my videos and I hope you can understand very well this topic. If you don't understand, don't worry. You can practice so much all the time. Muy bien muchachos, muchas gracias por su tiempo, espero que hayan entendido muy bien el tema y espero que puedan practicar mucho. Recuerden, este es John's English Classes, inglés para todos.